Bueno, estamos en la librería una vez más, en nuestro encuentro con autores, con el gran Rocco Carbone, quien ha tenido la gentileza de venir a visitarnos para hablar sobre su último libro. Ya le preguntaremos más adelante por qué lo ha titulado Lanzallamas, ¿sí? Libro muy oportuno que ya hemos referenciado en nuestras redes sociales y para nuestros clientes lectores, porque de alguna manera se mete con la explicación, el buceo, el diagnóstico, la investigación de este momento actual que nos toca vivir en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Y el subtítulo del libro es Milei y el fascismo psicotizante. Rocco, ¿por qué es importante y qué significa caracterizar al gobierno de Milei como un gobierno fascista? Bueno, ante todo un gusto estar acá en una de las grandes y emblemáticas librerías de Capital Federal, de Buenos Aires y de la calle Corrientes, que no es cualquier cosa, ¿no? Hay muchas librerías, pero tener una librería, que una librería esté a la calle Corrientes, quiere decir que está en realidad en una de las fibras íntimas culturales de la ciudad, en la clave histórica, ¿no? Yo me acuerdo de Arlt, que luego vamos a hablar un poco del título, y hablaba de la avenida Corrientes, de la calle Corrientes, ¿no? Es uno de los lugares emblemáticos de la vida cultural y de la vida política argentina. Mira, yo creo, Ezequiel, que deberíamos, cuando hablamos de los poderes políticos, sobre todo de los poderes reaccionarios que determinan, que gobiernan nuestras vidas y la vida de 40 y pico de millones de personas, puesto que estamos hablando de la Argentina, lo que deberíamos tratar de evitar es una pasión oscura, que es la pasión de aceptar sus categorías políticas, intelectuales, descriptivas, para autodescribirse, autopresentarse en la vida política, en la vida cultural y en la vida humana. Quiero decir que una tentación de la cual deberíamos rehuir es no aceptar la palabra libertad, libertarios, tal como la usan ellos, porque son categorías de ellos para presentarse. Y además son categorías que sustraen al campo de la emancipación. Pero claro, no usan esas bellas palabras como la usaría cualquier sujeto, cualquier ser humano contenido dentro del campo de la emancipación. La usan para decir lo contrario. La libertad de la cual hablan es un quiebre de la libertad, es un descalabro de la libertad. Es la libertad de mercado, no es la libertad de los seres humanos. Ni la de Bakunin. Claro, una antiquísima virtud que forma parte propio de los campos de la emancipación. Como no usan de la misma manera la palabra libertario. Es también una antiquísima palabra vinculada con el campo de la emancipación, vinculada en la Argentina, sin ir más allá, con momentos, con instantes gloriosos, con instantes luminosos de la vida emancipadora, política. Severino Di Giovanni, Durruti, Shimele Radovitzky, ¿no? Los momentos luminosos de la vida emancipada en común. Eso nombran la palabra libertad o la palabra libertarios o libertaria. Bueno, América Scarfó, ¿no? Todo lo que los viejos anarquistas. Los viejos y las viejas anarquistas. Pero cuya vibración es emancipadora, llegan hasta hoy en día. Santiago Maldonado también se reivindicaba como anarquista, un desaparecido por el actual ministro de Seguridad. Bueno, todas las palabras que tocan, que vienen del campo propio, del campo nacional y popular, del campo de la emancipación, las tocan y las dan vueltas, las descalabran. Entonces no privan de esas palabras. Y me parece que lo primero que deberíamos hacer es resistir esas categorías y el manoseo que llevan a cabo para presentarse públicamente, para decir somos tales y cuales. Y porque esas bellas palabras, en realidad, insisto sobre esa antigua virtud, libertad, recubre, camufla una acción política que no entra dentro
de la vibración, ni de libertarios, ni de libertad, sino en su negación. Y la acción política de ellos es una acción política transhistórica, es una acción política que funcionó, se manifestó a lo largo de la historia en la Argentina y en otros lugares, y esa acción política entra dentro de una categoría que es la categoría de fascismo, entra dentro de esa palabra. Pero claro, luego de la experiencia terrorífica, luego de la experiencia del horror de Auschwitz, nadie en su sano juicio, ningún político quiero decir, en su sano juicio viene a tu puerta y dice: hola Ezequiel, ¿cómo andás? Soy fascista. Soy el fascismo. Y no te lo va a decir. Porque efectivamente esa palabra es una palabra que tiene una carga histórica, dramática, y entonces se recupera la acción, pero se reencubre esa acción para que los votantes, las votantes, los ciudadanos y las ciudadanas voten a algo que se camufla y se presenta públicamente por lo que no es. Vos hablás de un fascismo modernizado. El fascismo, mira, conversando, porque todos los libros que escribimos, bueno, en La vida capital, lamentablemente, uno pone un nombre y un apellido en un libro. Entonces parece que es una propiedad privada, pero lo sabemos bien, ningún libro es ninguna propiedad privada de ningún autor, de ninguna autora, sino que los libros son conversaciones, permanentes conversaciones con un campo, con el campo de compañeros y compañeras presentes, que son contemporáneos nuestros, y un libro también es una conversación con una biblioteca, con una librería, con una historia. Y estudiando un poco sobre el fascismo, sobre esa palabra que es compleja realmente, compleja para la historia política italiana, para la historia política europea, y es mucho más compleja para la historia política argentina. Luego, si querés, podemos hablar de esa complejidad. Y con esas conversaciones, con la biblioteca y con nuestros contemporáneos, creo que descubrimos que cuando decimos fascismo, nombramos un poder transhistórico. ¿Qué quiere decir eso? Un poder que paradójicamente no tanto, es anterior al fascismo arqueológico, el fascismo clásico del siglo XX. O sea, que es un poder inherente a la condición humana. Que durante el siglo XX, quiero decir, durante la década del 20, 30 y 40 del siglo pasado, emergió, autonombrándose a sí mismo como fascismo, en dos países, Italia y Alemania. Funcionaba sobre todo sobre el eje Roma-Berlín, y en esos dos países efectivamente se dieron las experiencias más descarnadas en el siglo XX de este poder transhistórico. Pero si analizamos un poco, si escarbamos un poco en el siglo XX, encontramos fascismos en muchos lugares. Encontramos fascismo, además de Italia y Alemania, en la antigua China, muy lejana respecto de Europa. En el Kuomintang, en el Partido Nacionalista Chino, funcionaba un aparato de doble poder, político-militar, que se nombraba como camisas azules, era un aparato fascista. En el Japón imperial encontramos fascismo, en distintos países de África encontramos fascismo, en España, con la experiencia franquista, encontramos fascismo, en el Portugal de Salazar encontramos fascismo. Si pensamos en nuestra América, encontramos fascismo en la Cuba de los años 30, gobernada por Machado de Morales. En contra de esa experiencia política, conocida como el Machadato, antagonizó un gran militante vinculados con el movimiento estudiantil y con el movimiento obrero cubano, Julio Antonio Mella, que a Gerardo Machado de Morales, en sus panfletos, un gran panfletario, un gran escritor de panfletos políticos, en sus panfletos el joven Mella, Machado de Morales, lo tildaba de Mussolini tropical, y está diciendo fascista. Y de hecho, Gerardo Machado de Morales obligó a Mella a exiliarse a México y luego lo mandó a asesinar. Lo mandó a asesinar por la policía secreta cubana en México, donde Mella había hecho pareja con una... Estoy seguro que acá debe haber algún libro de ella, de una famosa fotógrafa de ascendencia italiana que era Tina Modotti. Y si pensamos, por ejemplo, en nuestra Argentina, en el corazón de la década infame, en el corazón de la década del 30, funcionaba un partido fascista argentino y una Unión Nacional Fascista en la ciudad de Córdoba, donde esa Unión Nacional Fascista tuvo una experiencia masiva de masas y estaba comandada por un filósofo
con una buena obra filosófica, un filósofo tomista, Nimio de Anquín, un filósofo antirreformista, o sea, que estaba en contra de la reforma cordobesa del 18. Bueno, eso que demuestra que fascismo durante el siglo XX no hubo solo en Italia y en Alemania, por más que efectivamente cuando decimos esa palabra la vinculamos con esas dos experiencias, sino que estamos hablando de una internacional. Y efectivamente es un poder transhistórico, que como te decía, es anterior a la experiencia del siglo XX, y lo podemos identificar como una especie de doble poder. Y ahí viene lo psicotizante. Un poder que cada vez que formula un relato o cada vez que formula una política dice dos cosas al mismo tiempo que entre sí chocan, que entre sí se rechazan, que entre sí se empalman dificultosamente. Por eso digo que es un poder psicotizante, porque está hecho por una afirmación seguida de una negación, o de una negación seguida de una afirmación. Voy a hacer un ejemplo para que se vea inmediatamente. Nunca voy a hacer políticas con China, porque los chinos son comunistas y además, como dijo la ex canciller, son todos iguales. Pero sobre todo no voy a hacer ninguna política con la República Popular China porque son comunistas, son colectivistas, son zurdos. Eso era el presidente, estoy citando al actual presidente Milei cuando estaba en campaña. Hace un par de semanas dio una entrevista a una prestigiosa vedette de la calle Corrientes y le dijo, no, los chinos son socios muy interesantes porque además no te ponen ninguna condición. Y ahora va a Beijing o a Shanghái y la Karina Milei, la hermana del presidente, también va a acompañar ese viaje. Entonces, ¿a qué debemos atenernos? ¿Cuál es la verdad de ese relato? ¿Que no hay que hacer ninguna política con China porque son comunistas o porque los chinos son buenos porque no te ponen ninguna condición? Bueno, el fascismo permanentemente opera bajo esa racionalidad. Más allá de esa estructura psicotizante que nombrás, que tal vez no, que pueda verificarse a lo mejor en otro tipo de administración y otros modelos políticos, te consulto, hace más de 100 años, creo que fue en octubre, de la marcha sobre Roma, sí, donde Mussolini se hace cargo del poder. ¿Qué podemos encontrar, qué puntos en común tenemos entre ese fascismo de hace 100 años, de hace más de 100 años, y este fascismo contemporáneo actual? Y son poderes homólogos, poderes que tienen muchas similitudes y te diría que tienen un grado muy alto de homología, pero esas homologías sobre esas homologías tenemos que ser capaces de formular un escrutinio, una hermenéutica, porque de buenas a primera no se parecen. Porque cuando hablamos de fascismo que te dicen, no, pero el presidente Milei no es nacionalista y Mussolini fue nacionalista. Entonces, puesto que esa experiencia tuvo una retórica nítida de tipo nacionalista y este parecería no tenerlo, entonces esa homología que te decía parecería no valer. Pero si somos capaces de formular un escrutinio, efectivamente vemos que esa homología existe. Efectivamente, en el fascismo clásico encontramos un discurso exacerbado de afirmación de nacionalismo. El nacionalismo lo podemos definir como si definiéramos una vocal. Una vocal se puede definir solo de manera contrastiva. ¿Qué es la vocal A? ¿Cómo definimos la vocal A? Y lo que no es ni E, ni I, ni O, ni U, y así al revés. La vocal E, ¿cómo la definimos? Y efectivamente es lo que no es ni A, ni I, ni O, ni U. El nacionalismo lo podemos definir de esta manera. Es la afirmación vinculada con el espíritu colectivo de un país que se opone a otro. America First quiere decir que efectivamente, o Italia agli italiani, son afirmaciones de nacionalismo porque contrastan con otra forma del nacionalismo que está más allá de una frontera. Entonces podemos hablar de nacionalismo italiano porque es una negación del nacionalismo francés, del nacionalismo alemán o del nacionalismo de otro país europeo. Bueno, entonces el fascismo clásico tuvo una afirmación nacionalista exacerbada y evidente en su propio discurso.
Y ese mismo nacionalismo parecería no estar en la propia discursividad del propio presidente Milei y en esta experiencia de gobierno. Pero como te decía... Sí, además es una experiencia de gobierno legitimada por los votos, ¿no? Que no es menor. Claro. Entonces, volviendo al nacionalismo, es una afirmación de lo propio, de lo que me define, ¿no? America first, Italia agli italiani, ¿no? La condición de la afirmación de una italianidad es la condición del nacionalismo. Y acá no parecería haber dentro del discurso del presidente Milei algo por el estilo. Pero si, por ejemplo, escuchamos el discurso permanente que tienen alrededor de la sacralización de la propiedad privada, ahí hay un nacionalismo. Porque el nacionalismo es lo propio, ¿no? La condición que propiamente me distingue respecto de otro que no soy yo. Y la afirmación en esa sacralización de la propiedad privada, que es una sacralización del capitalismo, que el capitalismo ¿qué es? Lo que no es. La propiedad privada no es el pequeño departamento de 2 ambientes donde vivo yo, vos o Mariana. Cuando hablamos de propiedad privada, hablamos de obtener, conseguir, mantener el capital, grandes capitales. Y el capitalismo se sostiene sobre un sentido principal, primero, el primigenio y último, que es la condición propietaria de la propiedad privada. Bueno, y el presidente Milei efectivamente tiene un discurso que vuelve sacral, vuelve sagrada la propiedad privada. Y en esa propiedad, en esa condición de lo propio, está efectivamente una forma de nacionalismo vinculado con el capitalismo. Digo esto porque, ¿sabes cómo lo podemos entender? El fascismo. Lo voy a decir con una alegoría. Con una alegoría que también creo que encontraríamos en uno de los libros de la librería Hernández. Está Drácula. Drácula es un señor feudal que tiene una peculiaridad. Vive en un castillo y todas las noches sale del castillo cuando no hay luz diaria, de luz del sol, identifica a una víctima, le clava los colmillos en la yugular, chupa toda la sangre, deja a esa víctima exangüe y la deja muerta. Y vuelve al castillo a dormir. O sea, ¿quién es Drácula? Alguien que está muerto, pero que vemos vivo, porque todas las noches encuentra a una víctima, la deja exangüe y vuelve al castillo vivo. Ahora, Drácula todas las noches hace esa misma gestualidad, sale del castillo, mata a alguien, vuelve y vive un día más. Y en algún momento, alrededor del castillo, las personas que viven ahí, que son campesinos y campesinas, se insubordinan, crean una crisis, porque se cansaron efectivamente de que Drácula toda la noche mata a alguien del pueblo, de ese pueblo campesino. Y entonces los campesinos y las campesinas, ¿qué hacen? Puesto que le agarra bronca, puesto que efectivamente se inquietan respecto de la racionalidad predatoria de Drácula, crean una especie de asedio al castillo de Drácula. Y el conde no puede salir del castillo. Bueno, es en ese momento que, por ejemplo, el conde habilita a un factotum, a un servidor suyo, que es más feo que él y que puede ser pelado o pilífero, y cuando tiene un asedio alrededor del castillo y Drácula no puede salir, sale ese factotum, sale ese esclavo, ese siervo. ¿Y ese siervo qué hace? Elige una víctima, la mata, le extrae la sangre, un poco se la chupa a él y el resto se la lleva a Drácula. Bueno, ¿quién es Drácula? Drácula es el capitalismo. Y ese enano malvado, pelado, pilífero, que ayuda a Drácula, es el fascismo. ¿Quién es el fascismo? ¿Qué es el fascismo? Por eso digo que es un poder transhistórico. Es una herramienta del capitalismo en crisis. Cuando el capitalismo vive una crisis intensa, para cuidarse de esa crisis y que esa crisis no se coma el capitalismo, habilita una herramienta radical de destrucción tanática absoluta que efectivamente lo cuida y afecta a las clases trabajadoras. Este fascismo es la peor cara del capitalismo, de la Claro. misma manera que lo fue el nazismo, de alguna manera. Claro, porque el fascismo lo podemos entender como un enano. O sea, lo podemos entender como un enano o sea, como una latencia que está presente en la vida de los pueblos. El fascismo es una modalidad posible del capitalismo.
que se verificó, se puede verificar cuando el capitalismo está en crisis. Ahora, ese enano que está en mayor o menor medida en la sociedad, es una latencia presente en la sociedad, de cuando es oportunamente estimulada por una fuerza como la libertad avanza, en un momento de crisis deja de lado su condición enana y se magnifica. Podemos entenderlo de este modo. Ahora, en el Drácula, en el gobierno draculiano, había un solo gobernante, había lo que podríamos decir un solo partido. En la Argentina de hoy, además de la Libertad Avanza, hay otros partidos políticos. Y una de las preguntas que te haces en el libro es ¿por qué o cómo es posible que a más de 100 días, en ese momento de escribir el libro, del gobierno de Milei, esta oposición tolera, ¿sí?, pasivamente, de alguna manera, la implantación de este plan perverso, ¿sí? Creo que hablas de la espesura política de este plan de exacción de bienes y servicios sobre la población. Y mira, yo creo que en la Argentina todavía no hemos entendido complejamente ni completamente quiénes son. Digamos, quién es este gobierno. Pero me parece que al mismo tiempo, piano piano, como se dice en italiano, progresivamente, el campo de la emancipación está empezando a entender de quién se trata y cómo opera este gobierno. Tanto si acepta la palabra fascismo como si no la acepta. ¿Y por qué es difícil identificar a esta fuerza, a este gobierno como un poder fascista? Por lo que decíamos antes, el presidente Milei siempre dice dos cosas al mismo tiempo. Hago otro ejemplo y luego voy a tu pregunta. Cuando estaba en plena campaña, del actual ministro de Economía que decía que era un mesadinerista, un chorro, estoy citando, que además había solicitado una de la deuda más monstruosa ante el Fondo Monetario Internacional, cuando era ministro también de Economía durante el gobierno de la Alianza Cambiemos. Gana las elecciones, llega al gobierno y ¿a quién elige de ministro de Economía? Al chorro, al mesadinerista, al tipo que había elegido, al tipo que había solicitado una deuda de casi 50.000 millones de dólares frente al Fondo Monetario Internacional. Y entonces, ¿a qué nos tenemos que atener? Bueno, digo esto porque esta es la racionalidad última del poder fascista. Y esta racionalidad es una racionalidad que aumenta, se sofistica a través de la mediatización monopólica. Y estaba en plena campaña, lo recordamos, hizo una especie de performance. Estaba frente a un pizarrón y arriba del pizarrón había los nombres ubicados de los distintos ministerios y agarró el nombre del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación y dijo, afuera, el Ministerio, por ejemplo, de Trabajo, afuera, el Ministerio de Educación, afuera. Y cuando él llevaba a cabo esa performance, al mismo tiempo, ¿qué decía la mediatización monopólica que lo acompaña y lo sostiene? No va a poder hacer todo lo que dice. Entonces, ¿a qué nos debemos atener? ¿A cuáles de esas afirmaciones y negaciones debíamos atenernos? El fascismo es psicotizante porque tiende a enloquecer a su interlocutor, sea el ciudadano o la ciudadana de a pie, sean los movimientos o los partidos políticos, sean los gremios, sea la política en sí. Y el fascismo opera de esta manera, para inhibir la respuesta de la organización popular y para inhibir la organización y el antagonismo de las fuerzas emancipadoras para librarse de este poder destructor. Y cuando se hace del Estado, lo destruye su costado social y al destruir su costado social, el estado de lo común, desarticula también las sociedades. Eso es Auschwitz, lo que pasó en el siglo XX con Auschwitz, y hoy en día en la Argentina también podemos ver que efectivamente el presidente Milei lo está llevando a cabo. Desarticular permanentemente el estado social, el estado de lo común, lo público, y reconvertirlo en mercado, reconvertirlo en negocio. Y eso lo hace permanentemente, con el hospital público, con la universidad pública, con la escuela, con los bienes naturales comunes, el litio. Entonces,
no es que sean antiestatalistas, son totalmente estatalistas, como fue el fascismo del siglo XX, solo que quieren deprivar al Estado de su condición común y reconvertir la propiedad pública, la que es de todos y todos, en propiedad privada de algunos. De otro modo, ¿cómo lo podemos entender el fascismo en la clave de la clase social? Como un aparato de poder que sostiene un aparato de dominio que es el aparato de dominio burgués, de la burguesía local, y sirve al mismo tiempo a una nueva clase social que es una especie de aristocracia tecnológica financiera que podemos nombrar, por ejemplo, con el nombre de Elon Musk. Y entonces, frente a toda esta destrucción, ¿qué le está pasando a la oposición en la Argentina? ¿Qué le está pasando al peronismo? ¿Qué le está pasando a Cristina, a Axel? Bueno, una de las modalidades del fascismo es el terror, la violencia radical en contra del otro. Sea vos, sea Mariana, sea yo, sean los otros partidos, sea el campo nacional y popular. Y con su terror interviene dentro del campo nacional y popular. Y cuando un sujeto o una organización es atacada por el terror, por la violencia, empezamos a mal razonar. Y me parece que ese razonamiento en estado de crisis se está verificando dentro del campo propio, y esa violencia, cuando se ubica en el campo de la emancipación, siempre tiende a desarticularlo, a fragmentarlo, a alejar los sujetos de la emancipación entre sí. Me parece que algo por el estilo está pasando entre algunos sujetos propios del campo de la emancipación. Pero me parece que la fibra más sensible de ese campo ha entendido esa racionalidad. Y entonces, frente al terror, frente a la violencia radical del gobierno y del fascismo, está tratando de articular un cordón sanitario de tipo jurídico. Y fue a disputar uno de los antiguos partidos de la democracia argentina, el PJ. Me parece que esa disputa dentro del PJ es de lo más interesante, porque esa disputa implica elaborar, repolitizar esa vieja estructura, pero elaborar una especie de cordón sanitario que sea un poder de freno frente a esta fuerza destructiva, que al destruir el Estado quieren hacer implosionar a la sociedad, y que quieren hacer implosionar también a la cultura o ponerla en estado de crisis. Cuando empezó esta conversación, fuera de la conversación, digo, fuera del aire, podríamos decir, vos dijiste una cosa de lo más interesante, y que efectivamente es así. La cultura sufre con estos tipos de poderes, y eso es donde lo verificamos en el achatamiento de la lengua pública que se está elaborando en la Argentina. Porque efectivamente somos sujetos violentados todos los minutos de las 24 horas que constituyen un día. Toda la sociedad nacional está permanentemente victimizada por este poder. Incluso ellos son la víctima de sí mismos. Y te digo esto y termino con esta breve intervención. El canciller Mondino fue eyectado de la Cancillería. Luego de ser eyectado, escribió un tuit que, si lo leemos bien, muestra el pavor, el miedo frente al poder que lo ha eyectado. O sea, el poder fascista victimiza incluso a sus integrantes. ¿Cómo es el fascismo? Es un poder de destrucción tanática absoluta. Por eso no tiene nada que ver con la democracia. Está más allá de los confines democráticos. Y la democracia no la podemos medir solamente porque alguien tomó una papeleta, 65% del electorado argentino, 50% del electorado argentino agarró una papeleta y la puso en una urna. La democracia es un ejercicio diario de poder. Es un poder de lo más interesante porque construye un consenso sobre la base de un permanente disenso. O sea, se construye un consenso mayoritario y alguien que no es como vos te dice no. Y ese alguien lo tenés que reconocer. El poder de gobierno a ese alguien en estado de disenso o en estado de disenso o de antagonismo, le niega el lugar de existencia. De hecho, lo escuchamos al presidente Milei diciendo: me gustaría agarrar el último clavo y hundirlo en el cajón dentro del cual está la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, es eso.
lo que llamamos oposición, el elemento disidente, el elemento divergente de la vida política democrática debe ser desaparecido, debe ser obturado. No hay que dejarle ningún espacio vitalista. Bueno, ese es el fascismo, está más allá de los confines de la democracia. De hecho, ahí ponía como en el librito, pongo un epígrafe de Sandro Pertini, que fue un presidente socialista italiano, un viejo que se parecía a un tanguero argentino, a Pugliese, tenía la misma cara. Yo cada vez que veo a Pugliese me acuerdo de Pertini o al revés, se asemejaba mucho. Tal vez porque tenían anteojos ahí como gruesos. Y Pertini, ahí en el epígrafe que puse en el librito, dice, el fascismo es la muerte de todas las ideas. Es eso, un poder de destrucción tanática absoluta. ¿Qué relación hay entre esta nueva estructura política ominosa y violenta y esta nueva estructura nociológica que habita en muchos jóvenes hoy, que tiene que ver con el celular, que tiene que ver con lo bivalente, meramente bivalente, con el me gusta, no me gusta, y con ese esquema tan rígido, ¿no?, de relacionarse con la realidad a través de una virtualidad casi absoluta en muchos casos? Yo tengo celular, lo tengo acá en el bolsillo, pero al mismo tengo una contradicción que no sé cómo resolver, pero al mismo tiempo creo haber identificado las formas racionales de esa contradicción. Primero se llama celular. No se llama teléfono, no se llama telefonito, no se llama celular. Digamos, ya esa palabra es de lo más interesante, digamos, para escrutar, digamos, para elaborar un escrutinio sobre esa palabra. Celular, es un aparato que se mete en las células, o sea, se mete en las células del BIOS, o por lo menos, digamos, no es que se meta concretamente, pero me parece que en la elaboración de esa palabra, alguien que lo inventó, efectivamente pretendía que el usuario del celular, el cliente que compra un celular, que además es un aparato del capitalismo, lo considere como algo propio, algo que forma parte de su BIOS. De hecho, dormimos con el celular. ¿Cuál es la diferencia entre la televisión, la radio y el celular? Que, por ejemplo, cuando vos volvías a tu casa, cansado luego de 8 horas, 9, 10 horas de laburo, qué sé yo, cenabas y prendías la televisión. Luego ibas a dormir y la apagabas. El celular es un aparato que no se apaga nunca. Entonces, es un elemento que forma parte de la vida. Es como, por ejemplo, si nosotros hubiéramos sido regalados a los celulares. ¿Te acordás de Cortázar, de un cuento preciosísimo que se llama Instrucciones, ejemplo para tener miedo? O sea, cuando te regalan un reloj, en realidad lo que están haciendo es que a vos te regalan el reloj. Porque te regalan un aparatito que efectivamente determina la temporalidad cuando podríamos tener una relación libre frente a la temporalidad. El elefantito de Fernando Sorrentino, un narrador argentino, una persona que le crece un elefantito en la punta del dedo, muy chiquitito, y al cabo de algunos años es una persona en la punta del dedo del elefante. Exactamente, al revés. Bueno, y el celular, la informática, la computadora, ¿cómo funcionan? Sobre la base de un pensamiento dualista, que es el pensamiento booleano, 0 y 1. Son combinaciones, digamos, incluso esa metáfora se ve en la Matrix, ¿no? En esa película primera de los hermanos Wachowski. El mundo del capital, que se figura en el celular, está sostenido por combinaciones de 0 y 1. Es un lenguaje booleano, lenguaje binario, pensamiento dualista. Y las redes sociales funcionan sobre la base de la misma racionalidad. Me gusta, no me gusta. Pulgar recto, pulgar anverso, no sé cómo se diría. Like, no like. Bueno, esa racionalidad, tanto del celular, de las redes sociales, como de la computadora, como todos de los elementos electrónicos que están en nuestras casas, comparten racionalidad con el pensamiento dualista del fascismo, una negación seguida de una afirmación, y así. Y me parece que los celulares, las redes sociales, son aparatos del capitalismo digital. Y te digo más, aparatos del capitalismo digital que reconvirtieron al ser humano en una especie de Cerro Rico del Potosí. ¿Por qué?
Básicamente porque sobre cada uno de nosotros y nosotras operan un extractivismo infocognitivo. Yo soy el celular, soy la red social, y entonces, por ejemplo, sé qué tipo de colores te gustan a la hora de vestirte, qué tipo de estilística de la moda te interesa, qué inclinaciones ideológicas tenés, qué cariño, qué afecto político tenés, y entonces, digamos, succiono, como si fuera un aspirador, todas esas informaciones de vos y de miles de millones de otras personas, y luego te la devuelven bajo la forma de manipulación. O de propuesta comercial. O de propuesta comercial. Y mira esto, porque vos tenés una librería, una de las preciosas librerías de Capital Federal, y tenés un escaparate, como se dice en el español de España, o sea, una vidriera. Y esa vidriera vos sabés que la tenés que rellenar de libros para vender libros. Bueno, el capitalismo digital es al revés. Te pone una vidriera vacía y nosotros y nosotras la llenamos de información. O sea, estamos laburando para ellos, disponiendo un montón de informaciones vitalistas para el capitalismo digital. Y de hecho, hoy en día hay tres tipos de capitalismo. Un capitalismo industrial productivo, analógico, un capitalismo digital de plataforma y un narcocapitalismo precisamente en América Latina. Bueno, el fascismo sostiene esas tres formas del capitalismo y ha reconvertido al ser humano en un esclavo del siglo XXI. Nosotros laburamos dentro del ámbito de la formalidad, de la informalidad, dentro del trabajo cartonero, y luego laburamos al mismo tiempo, cuando nos desenchufamos del mundo real, trabajamos para el capitalismo del siglo XXI, cada vez que prendemos el celular y accedemos a una red social. Entonces, por ejemplo, el fascismo, que sostiene a estas formas tripartitas del capitalismo, nos ha reconvertido en trabajadores gratuitos para estos aparatos de poder, o sea, nos ha reconvertido en esclavos del siglo XXI. Y esto lo hace bajo la forma política ese fascismo que sostiene como herramienta al capitalismo en crisis. Rocco, te quiero preguntar por último, bueno, una referencia a Roberto Arlt, que está en el título de tu libro, pero quería preguntarte también porque vos has investigado mucho y has escrito 3 libros, creo, sobre la mafia en general. Y este gobierno se ha presentado como una reacción frente a la corrupción. De hecho, definieron una especie de enemigo abstracto que llamaron casta, que nadie sabía bien qué era hasta que muchos se descubrieron como parte de la casta, con sueldos de trabajadores cotidianos, con jornadas laborales extensas y con ninguna prebenda acumulada en su vida. ¿Cuál es la relación entre mafia y fascismo en esta Argentina contemporánea? La mafia y el fascismo son poderes concurrentes, o sea, son doble poderes. ¿Un doble poder qué es? Históricamente puede ser un doble poder, es un poder que tiene una vertiente militar y una vertiente política al mismo tiempo. O sea, un doble poder es un poder que tiene dos dimensiones complementarias entre sí. Las dos dimensiones del poder mafioso es la vertiente legal y la vertiente ilegal, que se cruzan y hacen funcionar ese poder que llamamos mafia, que tiene un doble plexo normativo, legal y ilegal, que se juntan para hacer política, para formular discursos, para copar un segmento de la estatalidad o la estatalidad. Y el fascismo también es un doble poder, porque está hecho por dimensiones antagónicas que se empalman. Una afirmación seguida de una negación, como decíamos antes. Entonces, se pueden juntar porque comparten una racionalidad de principio, o sea, se entienden. ¿Por qué las personas se juntan? Y se juntan porque, qué sé yo, tenemos una intuición de que efectivamente pensamos de manera común, porque podemos compartir una ideología política, porque estamos contenidos en el mismo campo, porque nos gusta leer. Y bueno, el fascismo y la mafia se juntan porque razonan respecto de la vida humana de manera homóloga. Y lo voy a decir así, en el siglo XX, en Sicilia, había uno de los escritores emblemáticos sicilianos, que tuvo siempre una gran producción literaria, Sciascia, Leonardo Sciascia.
que fue también un hombre vinculado con la política italiana, creo que fue senador de la República, no recuerdo en este momento si por el Partido Comunista o el Partido Socialista, y venía de Sicilia, no de cualquier región de Italia, o sea, de una de las regiones de Italia con una alta concentración mafiosa, con una concentración mafiosa tan conspicua que las familias sicilianas cruzaron el charco, fueron a Nueva York y fundaron 5 familias clásicas de la mafia siciliana que llegan hasta ahora. Hicieron negocios con Trump. Bueno, exactamente, unos cuantos otros negocios. Y este buen señor, Leonardo Sciascia, escribió una oracioncita chiquitita, pero preciosísima. El fascismo ya es mafia. O sea, en esa oración dice que efectivamente son 2 poderes concurrentes, que por ejemplo se pueden empalmar, se pueden sostener, pueden hacer crecer la fuerza del capital y indudablemente entre sí compiten, porque una de las racionalidades del capitalismo es la permanente competencia. Y me parece que efectivamente eso también está activo en la vida política argentina, porque el presidente Milei está sostenido por el expresidente Macri. Eso no quiere decir que, por ejemplo, sea una relación despojada de conflicto, porque la vida política se sostiene sobre la base del conflicto y la vida política del capitalismo se sostiene sobre la base de los intereses, y entre ellos, claro, hay rispideces, hay, por ejemplo, desacuerdos, pero el presidente Milei llegó a ser presidente porque el presidente Macri lo sostuvo y ganó en un balotaje donde efectivamente 2 fuerzas políticas se volvieron concurrentes y en el balotaje ganaron cuando en primera vuelta había ganado el ex candidato Sergio Massa. Y ahora voy al título, porque a mí me parece un título de lo más interesante. Me parece un título de lo más interesante porque Roberto Arlt, porque es un título de una novela de Roberto Arlt, Los lanzallamas, que tendemos a leerla como una ampliación de Los 7 locos. ¿Por qué me interesan esos libros, Los 7 locos y Los lanzallamas? Porque Arlt elabora ahí, literariamente, ficcionalmente, indudablemente, un aparato político de poder fascista, que funcionaba en la Quinta de Temperley, la sociedad secreta, en la casa del astrólogo, y ahí el astrólogo y Erdős elaboraron una ideología hecha por muchos ideologemas, contradictorios entre sí, para hacer una revolución reaccionaria. El fascismo es eso, es una fuerza mimética de la emancipación. Se parece a la emancipación, pero es una reacción. Eso sería la primera razón. La segunda razón del título es porque cada vez que escuchamos al presidente Milei pareciera, digamos, echar llamas de su boca, tiene una retórica encendida. Pero al mismo tiempo, y por eso me parece precioso el título de Arlt, ¿no?, del librito pues Los lanzallamas puede ser también una metáfora de la emancipación. Y con esto termino. Indudablemente, es un momento altamente reaccionario de la vida política. Creo que no nos cabe duda. Basta mirar efectivamente lo que está pasando en este querido país. Y la ley de la historia, puesto que la historia existe y la historia tiene sus leyes, sabemos que efectivamente luego del momento reaccionario, inevitablemente, irremediablemente, se va a precipitar el momento emancipador. O sea, vamos a volver. Bueno, muchas gracias, Rocco, por esta visita, esta optimista visita de nuestro futuro inmediato, emancipador. Eso depende de nosotros. Bueno, claro que sí. Depende de nosotros y de nuestros congéneres, nuestros conciudadanos, nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, nuestros depende empresarios. De muchas cosas. Pero quiero decir, depende de nosotros en tanto y en cuanto podemos intervenir en la emancipación.